Hechos capítulo 11. Defendiendo el ministerio a los gentiles. Leamos. Versículo 1 al 3. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿Por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? El pasaje inicial del capítulo 11 de Hechos nos indica que la grandeza de la obra entre los gentiles en Cesarea no podía ser ocultada. De hecho, no había deseo entre los discípulos de ocultarlo, aunque muchos de los cristianos judíos, me refiero a los que eran de la circuncisión, serían ofendidos por esta causa. Dice: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Los cargos contra Pedro eran simples. Tú, que debes ser un judío fiel, te relacionaste con los gentiles e incluso comiste con ellos. Esta era la acusación. Esto ofendió sin duda a los judíos cristianos y por este motivo disputaban con Pedro. Dice: y has comido con ellos. Compartir una comida con otras personas era una señal especial de compañerismo en aquel tiempo y cultura. Esto se consideraba un compromiso significativo con los gentiles por parte de estos cristianos judíos. La principal objeción de los que eran de la circuncisión era por el segundo punto y no por el primero, pues se quejaron diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Lo que nos deja ver que estaban más preocupados por la actitud de Pedro que por lo que Dios estaba haciendo entre los gentiles. Dice: disputaban con él los que eran de la circuncisión. Cuando vemos cuál fue la reacción de los cristianos judíos en Jerusalén, podemos ver lo sabio que fue Pedro al llevar 6 testigos con él a Cesarea y su encuentro con Cornelio en Hechos capítulos 10 y 11. Versículo 4 al 15. Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres, fieras, reptiles y aves del cielo, y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces, y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Este relato es un obvio resumen de Hechos capítulo 10. Pedro enfatizó aquí la importancia de estos eventos al repetir la historia. Pero Pedro no ostentó su autoridad apostólica. En cambio, empezó con una humilde recitación de lo que sucedió. Dice: lo que Dios limpió no lo llames tú común. Al principio Pedro manifiesta que pensó que Dios se refería a la comida, pero Pedro llegó a entender que la visión del lienzo y los animales kosher y no kosher trataba de personas, al decir: a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. En el pasaje hay un fuerte sentido en el que el lienzo representa a la iglesia, que tiene tanto a kosher, que vienen a ser los judíos, como no kosher, que vienen a ser los gentiles. Esto sin distinción ni línea divisoria entre los dos, según Efesios capítulo 2 y versículo 11. Entramos en casa de un varón, dice la palabra. Esto quizás haya sorprendido a los interrogadores de Pedro porque parecía una admisión de culpabilidad,
pues Pedro admitió haber entrado en la casa de un gentil, algo prohibido por la costumbre y tradición judía, aunque no por la ley de Moisés. Sin embargo, Pedro tuvo cuidado de agregar que antes de que entraran en la casa del varón, había estado en su casa un ángel, insinuándoles así que si fue permitido que un ángel de Dios entrara en la casa de Cornelio, también debía ser permisible para Pedro. Leemos: cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros. Esta conclusión del apóstol fue importante, ya que mostró que el sello de aprobación de Dios estaba en esta obra hacia los gentiles. El punto de Pedro para estos judíos cristianos, los que eran de la circuncisión, fue claro: no podían negarles a los gentiles su aceptación cuando Dios ya había dado la suya. Versículos 16 al 18. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Si Dios estaba llegando a los gentiles, ¿quién era Pedro para que pudiese estorbar a Dios? Pedro reconoció la importancia de percibir dónde va Dios y de dirigirse en la misma dirección, en vez de intentar persuadir a Dios de que vaya en la dirección que Él quiera. También es importante notar que estos cristianos verían que todo esto estaba de acuerdo con las Escrituras. Tenían lo dicho por el Señor Jesús registrado en Marcos, capítulo 1, versículo 8, y las promesas del Antiguo Testamento de que los gentiles vendrían al Señor a través del Mesías, en pasajes como Isaías 49, 6. Hay muchos hoy que miran a una obra u otra y dicen: mira lo que Dios está haciendo. Pero la actividad por sí sola no es suficiente para validar una obra de Dios. También esta obra debe estar de acuerdo con la palabra de Dios. Es así que esta obra entre los gentiles mencionada aquí pasó las dos pruebas. También dice que callaron. Los creyentes judíos en Jerusalén, los que eran de la circuncisión, primero reaccionaron con silencio atónito, pero después glorificaron a Dios porque vieron que Él ahora estaba trabajando entre los gentiles también. Este finalmente es un pasaje poderoso, demostrando que los corazones de los cristianos judíos en Jerusalén eran lo suficientemente tiernos para ser guiados y corregidos por Dios. Pues es algo glorioso cuando el pueblo de Dios permite que sus prejuicios y tradiciones sean superados por la palabra de Dios y por la misma obra de Dios. La iglesia en Jerusalén les dio la bienvenida a estos creyentes gentiles al principio, pero pasaría mucho tiempo a partir de aquí antes de que todas las objeciones de los que eran de la circuncisión fueran contestadas. Versículo 19 al 21. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Lo que notamos acá es que al principio los cristianos esparcidos sobre todo el Imperio Romano predicaban solamente a los judíos, pero eventualmente empezaron a predicar de Jesucristo a los gentiles también. Dice: entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Estos discípulos no mencionados de Chipre y Cirene son verdaderos héroes, ya que ellos iniciaron la primera, entre comillas, misión a los gentiles, aquí llamados griegos. Me refiero a Antioquía. En Antioquía tenemos el primer ejemplo de cristianos gentiles enfocados en el evangelismo, y este esfuerzo tuvo excelentes resultados, pues gran número creyó y se convirtió al Señor. Dice: cuando entraron en Antioquía. Esta ciudad de Antioquía se llamaba Antioquía Siria. Muchos consideraban a Antioquía Siria como la tercera ciudad más grande del Imperio Romano, tras Roma y Alejandría. Antioquía era conocida por sus negocios y comercio, por su sofisticación y cultura, pero también por su inmoralidad. Se podría decir que Jerusalén era todo sobre religión.
Roma todo sobre poder, Alejandría todo sobre intelecto y Atenas todo sobre filosofía. Agregando a eso, uno podría decir que Antioquía era todo sobre negocios e inmoralidad. Cuando el Evangelio vino a Cornelio y él se convirtió en un seguidor de Jesús, vino a un hombre que ya era un temeroso de Dios, puesto que este Cornelio tenía respeto por el Dios de Israel y vivía una vida moral. Pero cuando estos discípulos de Chipre y de Cirene vinieron a Antioquía, vinieron a una ciudad completamente pagana. Leemos: y la mano del Señor estaba con ellos. Podemos notar aquí que Dios estaba con estos discípulos, pues su ministerio fue bendecido y multiplicado. El resultado de esto fue que un gran número de gentiles creyó y se convirtió al Señor. Un ministerio no puede volver personas al Señor a menos que la mano del Señor esté con ellos. La frase creyó y se convirtió al Señor es una buena descripción de la obra de fe y arrepentimiento que produce la mano del Señor. Versículo 22 al 24. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. La iglesia en Jerusalén envió a un hombre capaz como era Bernabé. Previamente este discípulo había sido conocido por su gran generosidad para con los necesitados y por su amable aceptación de Saulo de Tarso después de su conversión. Dice: cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó. En la iglesia en Antioquía, cuando Bernabé vio la gracia de Dios, se regocijó, puesto que había algo en el trabajo y la atmósfera entre los seguidores de Jesús en Antioquía que hizo que Bernabé pudiera ver la gracia de Dios. En cualquier grupo de cristianos con el que nos asociemos, es muy importante que otros puedan ver la gracia de Dios entre nosotros. En estos casos, bajo ningún punto debería haber un énfasis en uno mismo, en reglas hechas por el hombre o en el desempeño humano, sino en la gloriosa gracia de Dios. Esto sin duda los alegrará. Leemos: exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Bernabé se enfocó debidamente en su trabajo principal como líder de la congregación, puesto que fortaleció a la familia de la iglesia en sí misma, con el resultado de que una gran multitud fue agregada al Señor. Este es el plan para el crecimiento de la iglesia mencionado en Efesios capítulo 4, donde los líderes en la iglesia se dedican a edificar cristianos fuertes y saludables, ya que a medida que los santos son equipados para la obra del ministerio, crecen en madurez y hacen su ministerio, lo cual finalmente causa el crecimiento del cuerpo en Cristo. Versículos 25 al 26. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Bernabé recordó al precioso hermano Saulo y cómo fue enviado a Tarso para su propia protección. Ahora Bernabé fue y lo encontró. No es difícil imaginar en estos versículos a Bernabé completamente cansado y abrumado por todo el trabajo y oportunidades en Antioquía, y luego de esto recordando a Saulo de Tarso. También leemos que dice para buscar a Saulo. Aquí la palabra buscar sugiere una búsqueda laboriosa por Bernabé, pues Saulo fue tan valioso para éste que valió la pena que dejara la obra en Antioquía por un tiempo y lo buscara con ansias hasta encontrarlo. Leemos: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Ahora juntos Bernabé y Saulo enseñaron a mucha gente, fortaleciendo así la iglesia en Antioquía. Saulo había pasado unos 12 años en Tarso desde la última vez que lo vimos. Estos años con seguridad no fueron malgastados ni perdidos por parte de Pablo, sino pasados en ministerio silencioso y en preparación para el servicio futuro. Antioquía se convirtió en un centro de gran enseñanza y predicación, ya que tenía a los mejores predicadores en el siglo I Bernabé, Pablo y Pedro, en el siglo II Ignacio y Teófilo, y en el tercero y cuarto a Teodoro y Crisóstomo. Pero también tenían al tiempo gran predicación informal, que a menudo es el mejor tipo de predicación.
Hechos capítulo 11 nos recuerda que ellos hablaron también a los griegos anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Esta combinación de gran enseñanza formal y gran predicación informal hizo de la comunidad de la iglesia en Antioquía algo especial y a la vez impactante en el mundo antiguo. También dice, a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. No fue sino hasta estos años en la iglesia en Antioquía de Siria que el nombre cristiano se asoció con los seguidores de Jesús, pues habían sido llamados discípulos, santos, creyentes, hermanos, testigos, seguidores del camino, nazarenos, y ahora serían llamados cristianos. En latín, la terminación ian significa políticamente del partido de. Por eso, cristiano significa del partido de Jesús. Decir cristianos en aquella época era más o menos como decir jesuitas el día de hoy, describiendo así a las personas asociadas con Jesucristo. Me refiero a cristiano del partido de Jesús por su terminación en el idioma inglés, que sería ian, Christian. También los soldados bajo ciertos generales en el ejército romano se identificaban por el nombre de su general agregando iano al final, de forma que un soldado bajo el mando de César se llamaría a sí mismo un cesariano, y los soldados bajo el poder de Jesucristo podrían ser llamados cristianos. En Antioquía muy probablemente usaron el término cristianos para burlarse de los seguidores de Jesús, puesto que Antioquía era famosa por su prontitud para burlarse e insultar. Pero asimismo como las personas de Antioquía llamaron a los seguidores de Jesús cristianos o personas de Jesús, los creyentes apreciaron tanto el título que se quedó así para siempre. Aquí debemos tener en cuenta que la frase «se les llamó cristianos» puede tener la idea de que su primordial identidad ahora sería ser llamados así. Hoy en día los cristianos deberían estar dispuestos a tomar por lo menos la idea del título «personas de Jesús», y también deberían ser dignos de ese nombre, en lugar de reclamar cualquier otro título, católico, romano, protestante, carismático o lo que sea. Deberíamos primeramente y ante todo ser llamados cristianos o personas de Jesús. Versículos 27 al 30. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Ágabo daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en el tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. No sabemos exactamente cómo Ágabo en Antioquía daba a entender por el Espíritu que venía esta gran hambre, pero sí sabemos que los cristianos de esta población tomaron la palabra seriamente y asimismo generosamente se prepararon a proveer a los hermanos por la necesidad venidera. Leemos. Entonces los discípulos. Podemos ver claramente por esta pequeña reseña empleada aquí que los discípulos mencionados en la misma eran realmente discípulos y cristianos, puesto que dieron generosamente para satisfacer la necesidad de sus hermanos en Judea. Según el pasaje, dieron cada uno conforme a lo que tenía. Esto lo que significa es que dieron conforme a los recursos que cada uno tenía, indicándonos así que los que tenían más evidentemente dieron más. Muy probablemente aquí la frase se refiere a dádivas relativas a sus recursos. Paralelamente, esta frase significa que dieron conforme a la fe que tenían, confiando que su regalo a la obra de Dios fue una inversión digna en el reino eterno y no una pérdida terrenal. También vemos que determinaron firmemente en su corazón dar, puesto que si una persona no determina desde su corazón dar, a menudo nunca lo hace. Dice para terminar, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. La alta estima y confianza que tenían los hermanos de Antioquía en Bernabé y Saulo fue evidente por el hecho de que les fue confiado el dinero de alivio para Judea. Finalmente puedo decir que, hasta donde yo sé, este es el primer acto de caridad de esta naturaleza en toda la historia registrada. Me refiero a saber, a una raza de personas coleccionando dinero para ayudar a otros. ¿Con cuánta razón se les llamó cristianos? A los seguidores de Jesús por primera vez en Antioquía. Amén.